Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. ¿Qué harías si en medio de la noche te encuentras solo en una carretera de México desolada, rodeado por una selva que parece estar viva? ¿Y si descubres que no estás realmente solo, que algo antiguo y poderoso te observa desde las sombras? La carretera se alargaba frente a mí, un camino interminable de asfalto y sombras. Había aceptado una entrega nocturna rumbo a la Riviera Maya, una ruta que no era nueva para mí, pero que esa noche parecía diferente. El aire estaba cargado de una quietud extraña, como si la selva contuviera la respiración, esperando algo. Conducir en la oscuridad no me molestaba. De hecho, siempre había encontrado cierta paz en la soledad de la noche. Pero aquella noche, la soledad era distinta. Era más densa, más pesada, como si el silencio fuera una presencia en sí misma. El GPS comenzó a fallar poco después de que dejé atrás el último pueblo. La pantalla parpadeó varias veces antes de quedarse en blanco. Intenté reiniciarlo, pero la señal no regresó. No me preocupé demasiado al principio. Conocía la ruta lo suficiente como para seguir adelante sin él. Sin embargo, a medida que avanzaba, la carretera se volvió cada vez más estrecha, como si la selva estuviera cerrándose a mi alrededor. Los árboles, altos y tupidos, formaban un túnel oscuro que apenas dejaba pasar la luz de la luna. No había rastro de pueblos ni de señalización, solo la carretera y la negrura infinita. Sabía que esa ruta era conocida por los narcos. Lo había escuchado en los murmullos de los otros conductores, en las advertencias que se compartían en voz baja. Pero nunca me había importado. Siempre había sido cuidadoso, siempre había sabido cómo mantenerme fuera de problemas. Sin embargo, esa noche, la idea de encontrarme con alguien en ese camino desolado no me parecía tan improbable. Y no eran los narcos lo que me inquietaba, sino algo más, algo que no podía nombrar. El sonido del motor era el único ruido que acompañaba mis pensamientos. El viento soplaba suavemente, agitando las hojas de los árboles, pero no era suficiente para romper el silencio opresivo. De vez en cuando mis ojos se desviaban hacia el retrovisor, buscando algo, aunque no sabía qué. La carretera detrás de mí estaba vacía, pero la sensación de que no estaba solo no me abandonaba. El tiempo parecía haberse detenido. No había forma de saber cuánto había conducido, ni cuánto me faltaba para llegar a mi destino. La carretera seguía adelante, interminable, y yo seguía conduciendo, con las manos firmes en el volante y los ojos fijos en las sombras que bailaban al borde de la luz de los faros. Sabía que debía mantenerme alerta, pero el cansancio comenzaba a apoderarse de mí. Cada vez que parpadeaba, las sombras parecían acercarse un poco más, como si estuvieran esperando el momento perfecto para saltar. Fue entonces cuando noté algo en el borde de la carretera, una figura pequeña apenas visible en la penumbra. Mi corazón se aceleró, pero no reduje la velocidad. Podía haber sido un animal, un coyote o un jabalí, pero algo en la forma en que se movía me hizo dudar. No era un movimiento natural, no era algo que perteneciera a ese lugar. Miré por el retrovisor, esperando ver la figura desaparecer en la oscuridad, pero no vi nada, solo la carretera vacía y las sombras que se extendían a ambos lados. Decidí que era mejor no pensar en ello. Me concentré en la carretera, en el sonido del motor, en la luz de los faros que iluminaba el camino frente a mí. Pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Algo en el aire, en la quietud de la noche, me decía que no debía estar allí, que no debía haber aceptado ese encargo. Y entonces el motor tosió. Fue solo un instante, un pequeño fallo que apenas noté, pero suficiente para que el miedo se apoderara de mí.
Miré el tablero, esperando ver alguna luz de advertencia, pero todo parecía normal. Respiré hondo y seguí conduciendo, intentando convencerme de que todo estaba bien. Pero en el fondo, sabía que no lo estaba. La carretera seguía adelante y yo seguía conduciendo, pero la sensación de que algo me observaba, algo que no podía ver, no me abandonaba. Y en ese momento supe que esa noche no terminaría como todas las demás. El motor volvió a toser, esta vez con más fuerza, y por un momento pensé que se apagaría. Mis manos se aferraron al volante con más fuerza, los nudillos blanqueando bajo la tenue luz del tablero. Respiré hondo, intentando calmarme, pero el sonido del motor irregular resonaba en mis oídos como un presagio. Miré por el retrovisor de nuevo, casi por instinto, y fue entonces cuando lo vi. Movimiento en la maleza. Algo pequeño, rápido, se deslizaba entre los árboles. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un animal, tal vez un cuatí o un mono araña, pero la forma en que se movía era demasiado humana. No era un movimiento natural, no era algo que perteneciera a la selva. Era como si alguien, o algo, estuviera siguiéndome, escondiéndose entre las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. No reduje la velocidad, no podía permitirme detenerme allí, en medio de la nada, con esa sensación de que algo me observaba, pero tampoco podía ignorarlo. Mis ojos se movían constantemente entre la carretera y los laterales, buscando más movimiento, más señales de que no estaba solo, y entonces lo vi de nuevo. Esta vez no fue una sola figura, sino varias, pequeñas siluetas que se movían entre los árboles, sincronizadas, como si bailaran al ritmo de una música que yo no podía escuchar. El sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Intenté convencerme de que era mi imaginación, de que el cansancio y la tensión estaban jugando conmigo, pero no podía negar lo que veía. Las figuras estaban allí, deslizándose entre los árboles, siempre al borde de la luz de mis faros, siempre fuera de mi alcance. No podía distinguir sus rasgos, solo sus formas, pequeñas y ágiles como niños, pero con una gracia antinatural. Fue entonces cuando escuché los sonidos. Al principio eran apenas perceptibles, como susurros llevados por el viento, pero a medida que avanzaba, se hicieron más claros. Risas suaves, casi infantiles, que parecían venir de todas direcciones. No eran risas alegres, sino burlonas, como si algo se estuviera divirtiendo a mi costa. El crujir de ramas se unió a las risas, un sonido seco y repetitivo que sonaba cada vez más cerca, como si las figuras estuvieran rodeándome, acercándose lentamente. Mi respiración se volvió agitada y mis manos temblaban ligeramente sobre el volante. Intenté concentrarme en la carretera, en mantener el camión en movimiento, pero era imposible ignorar lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Las figuras seguían allí, moviéndose entre los árboles, y las risas no cesaban. Era como si la selva entera se hubiera vuelto en mi contra, como si cada sombra, cada árbol, cada hoja estuviera conspirando para mantenerme allí, atrapado en ese camino interminable. De repente, una de las figuras se acercó más que las demás. Por un instante, quedó iluminada por la luz de mis faros. No pude ver su rostro, pero su silueta era clara, pequeña, delgada, con extremidades demasiado largas para su tamaño. Y entonces desapareció, como si se hubiera fundido con la oscuridad. El miedo se apoderó de mí por completo. No sabía qué eran esas cosas, pero sabía que no debían estar allí. No eran humanos, no eran animales. Eran algo más, algo que no pertenecía a este mundo,
y estaban jugando conmigo. El motor tosió de nuevo, esta vez con más fuerza, y por un momento pensé que se apagaría. Mis ojos se desplazaron hacia el tablero, buscando alguna señal de qué podía estar mal, pero todo parecía normal. Volví a mirar hacia los lados, hacia las sombras que se movían entre los árboles, y me di cuenta de que las risas habían cesado. El silencio era aún más aterrador que los sonidos anteriores. Avancé unos metros más, esperando que las figuras no regresaran, pero entonces el motor se detuvo por completo. El camión se deslizó unos metros antes de detenerse por completo, y el silencio que siguió fue absoluto. No había sonido de viento, de animales, de nada, solo el latido de mi corazón, acelerado, resonando en mis oídos. Bajé la ventanilla, esperando escuchar algo, pero no había nada, solo la oscuridad y la sensación de que algo me observaba desde las sombras. No me atreví a bajar del camión. No todavía. Mis ojos escudriñaban la maleza, buscando cualquier señal de movimiento, pero no vi nada. Las figuras habían desaparecido, pero la sensación de que estaban allí, esperando, no me abandonaba. Y entonces lo escuché. Un sonido bajo, casi imperceptible, que venía de debajo del camión. Era como un susurro, como si alguien o algo estuviera hablando justo debajo de mí. Mis manos se aferraron al volante con fuerza y sentí como el miedo se apretaba en mi pecho, como una mano helada que me oprimía el corazón. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Sabía que tarde o temprano tendría que bajar y revisar el motor. Pero en ese momento, en medio de la oscuridad y el silencio, no podía moverme. No podía hacer más y hacer nada más que sentarme allí, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada, esperando a que algo sucediera. Y entonces las risas regresaron, esta vez más cerca, más claras, como si las figuras estuvieran justo fuera del camión, esperando a que me asomara. No sabía qué hacer. No sabía cómo salir de allí, pero sabía una cosa. No estaba solo en ese camino olvidado, y lo que fuera que estuviera allí conmigo, no tenía intenciones de dejarme ir. El sonido de las risas se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando un silencio espeso que parecía envolver el camión como una manta pesada. Mi respiración era lo único que rompía esa quietud, agitada y entrecortada, mientras mis ojos escudriñaban la oscuridad a través del parabrisas. Las sombras de los árboles se mecían suavemente, como si la selva respirara, pero no había rastro de las figuras que habían estado allí momentos antes. Aún así, la sensación de que me observaban no desaparecía. Era como si las sombras mismas tuvieran ojos, como si cada hoja, cada rama estuviera al tanto de mi presencia. El motor estaba completamente muerto. Intenté encenderlo una y otra vez, pero solo escuchaba el sonido vacío del arranque fallando. El tablero permanecía oscuro, como si toda la energía hubiera sido absorbida por la noche. Maldije en voz baja, golpeando el volante con frustración. No podía quedarme allí, no en medio de esa carretera desolada, con esas cosas acechando en la oscuridad. Tenía que hacer algo. Con manos temblorosas tomé la linterna que siempre llevaba en la guantera. La luz era tenue, pero era mejor que nada. Respiré hondo, intentando calmarme, y abrí la puerta del camión. El chirrido de las bisagras sonó como un grito en el silencio, y por un momento me quedé quieto, esperando a que algo reaccionara, pero no pasó nada, solo el viento, que soplaba suavemente, llevando consigo el olor a tierra húmeda y vegetación podrida. Bajé con cuidado, sintiendo cómo el suelo irregular de la carretera crujía bajo mis botas. La linterna iluminaba un pequeño círculo de luz frente a mí, pero más allá de eso solo había oscuridad. Me dirigí hacia el frente del camión.
Abrí el capó y apunté la luz hacia el motor. Al principio todo parecía normal. No había cables sueltos ni fugas de líquido. Nada que explicara por qué el motor se había apagado de repente. Pero entonces, la luz de la linterna iluminó algo que no debería estar allí. Sobre la batería, cuidadosamente acomodadas, había pequeñas mazorcas de maíz y hojas de tabaco. No estaban tiradas al azar, sino colocadas con precisión, como si alguien hubiera hecho una ofrenda. Mi corazón se detuvo por un instante. No había nadie alrededor. No había forma de que alguien hubiera llegado hasta allí sin que yo lo notara. Y sin embargo, allí estaban, como si hubieran aparecido de la nada. El viento sopló de nuevo más fuerte esta vez, y sentí como el frío se filtraba bajo mi piel. Miré a mi alrededor, apuntando la linterna hacia los árboles, hacia la maleza, buscando cualquier señal de movimiento. Pero no vi nada, solo la oscuridad densa e impenetrable. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo era abrumadora. Era como si algo me observara desde las sombras, algo que no quería ser visto. Volví a mirar las mazorcas de maíz y las hojas de tabaco. Recordé vagamente historias que había escuchado en mi infancia, relatos sobre ofrendas y rituales, sobre espíritus que protegían la selva, pero no quería pensar en eso. No podía permitirme creer en esas cosas. Tenía que haber una explicación racional, algo que pudiera entender, algo que pudiera arreglar. Con manos temblorosas, retiré las mazorcas y las hojas de tabaco, tirándolas al suelo. No importaba quién o qué las había puesto allí. No iba a dejar que me detuvieran. Volví a intentar encender el motor, pero no hubo respuesta. Maldije de nuevo, sintiendo cómo la frustración y el miedo se mezclaban en mi pecho. No podía quedarme allí, no con esas cosas acechando en la oscuridad. Decidí que tendría que revisar el motor más a fondo. Tal vez había un cable suelto que no había visto, o algo que había pasado por alto. Me incliné sobre el motor, iluminando cada rincón con la linterna, pero no encontré nada fuera de lo normal. Todo parecía estar en su lugar, y sin embargo, el camión no arrancaba. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba allí. Un susurro como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, apuntando la linterna hacia la oscuridad, pero no vi a nadie. Solo la carretera vacía y los árboles que se alzaban como guardianes silenciosos. El sonido se repitió, esta vez más cerca, y sentí como el miedo se apretaba en mi pecho, como una mano helada que me oprimía el corazón. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz sonó débil, casi ahogada por el silencio. No hubo respuesta, solo el viento que soplaba con más fuerza, llevando consigo ese olor a tierra húmeda y vegetación podrida. Y entonces las risas regresaron. Esta vez no venían de lejos, sino de muy cerca, como si las figuras estuvieran justo a mi lado, escondidas en la oscuridad. No podía quedarme allí. No podía seguir intentando arreglar el camión mientras esas cosas me observaban. Con manos temblorosas cerré el capó y me subí de nuevo al camión. La linterna iluminaba el interior, pero la oscuridad afuera era absoluta. Me senté en el asiento con la respiración agitada y volví a intentar encender el motor. Nada. Las risas sonaron de nuevo, más cerca que nunca, y supe que no tenía más opción. Tendría que salir de allí a pie, dejar el camión atrás y buscar ayuda. Pero la idea de adentrarme en la selva, en medio de la noche, con esas cosas acechando, me aterrorizaba. Mientras pensaba en qué hacer, noté algo en el espejo retrovisor. Una figura, pequeña y delgada, parada justo en el borde de la carretera.
No pude ver su rostro, pero su silueta era clara, demasiado clara. Y entonces, la figura se movió, deslizándose hacia el camión con una gracia antinatural. No esperé a ver más. Con un movimiento rápido cerré la puerta y me aseguré de que estuviera bien trabada. La linterna iluminaba el interior del camión, pero afuera la oscuridad era absoluta, y en esa oscuridad sabía que no estaba solo. El interior del camión se sentía como una cárcel. Las paredes de metal me rodeaban, pero no ofrecían ninguna protección real contra lo que estaba afuera. La linterna, ahora apoyada en el asiento del copiloto, proyectaba sombras danzantes en el techo, como si las figuras que me acechaban ya hubieran encontrado una manera de entrar. Las risas habían cesado, pero el silencio era aún más aterrador. Era un silencio cargado, como si la selva contuviera la respiración, esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. No podía quedarme allí para siempre, lo sabía. El camión no arrancaría, y aunque lo hiciera, no tenía idea de qué me esperaba más adelante en esa carretera maldita. Tenía que salir, tenía que hacer algo, pero la idea de abrir esa puerta y enfrentarme a lo que estaba afuera me paralizaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, decidí que no tenía otra opción. Con manos temblorosas, tomé la linterna y me preparé para bajar. Antes de abrir la puerta, miré por la ventana, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. No vi nada, pero la sensación de que algo me observaba no desaparecía. Respiré hondo y abrí la puerta. El chirrido de las bisagras sonó como un grito en el silencio y me quedé quieto, esperando a que algo reaccionara. Pero no pasó nada, solo el viento, que soplaba suavemente, llevando consigo el olor a tierra húmeda y vegetación podrida. Bajé con cuidado, sintiendo cómo el suelo irregular de la carretera crujía bajo mis botas. La linterna iluminaba un pequeño círculo de luz frente a mí, pero más allá de eso, solo había oscuridad. Decidí que lo primero que debía hacer era revisar el suelo alrededor del camión. Tal vez había alguna pista, alguna señal que me dijera qué estaba pasando. Avancé lentamente, apuntando la linterna hacia el suelo, y fue entonces cuando las vi. Huellas. No eran huellas normales, no como las de un animal o una persona. Eran pequeñas, demasiado pequeñas para ser humanas, pero demasiado simétricas para ser de un animal. Parecían hechas con cuidado, como si alguien hubiera presionado deliberadamente sus pies en la tierra para dejar una marca. Me agaché para examinarlas más de cerca y sentí como el miedo se apretaba en mi pecho. Las huellas formaban un círculo alrededor del camión, como si algo hubiera estado caminando alrededor de mí mientras yo estaba dentro. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, y sentí como el frío se filtraba bajo mi piel. Miré a mi alrededor, apuntando la linterna hacia los árboles, hacia la maleza, buscando cualquier señal de movimiento. Pero no vi nada, solo la oscuridad, densa e impenetrable. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo era abrumadora. Era como si algo me observara desde las sombras, algo que no quería ser visto. Volví a mirar las huellas. No podía entender qué las había causado. No eran de niños, no eran de animales. Eran demasiado perfectas, demasiado simétricas, como si hubieran sido hechas por algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces recordé las historias que había escuchado en mi infancia. Relatos sobre los aluxes, pequeños guardianes de la selva que protegían sus caminos y castigaban a quienes no los respetaban. El miedo se apoderó de mí por completo. No quería creer en esas cosas.
No quería pensar que algo sobrenatural estaba sucediendo, pero las huellas estaban allí y no había forma de negarlas. Me aparté de ellas, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Tenía que salir de allí. Tenía que encontrar una manera de escapar. No esperé a ver más. Con un movimiento rápido, cerré la puerta y me aseguré de que estuviera bien trabada. La linterna iluminaba el interior del camión, pero afuera la oscuridad era absoluta, y en esa oscuridad sabía que no estaba solo. El tiempo pareció detenerse dentro del camión. Las risas habían cesado, pero el silencio que las reemplazó era aún más opresivo. La linterna, ahora apoyada en el asiento del copiloto, proyectaba sombras danzantes en el techo, como si las figuras que me acechaban ya hubieran encontrado una manera de entrar. Mis ojos no se apartaban del espejo retrovisor, donde había visto por última vez a esa figura delgada y antinatural. Sabía que estaba allí, afuera, esperando, pero no podía verla. La oscuridad era demasiado densa, demasiado absoluta. Mis manos temblaban mientras las apretaba contra el volante, como si agarrarme a algo sólido pudiera darme una sensación de control. Pero no había control, no en ese lugar, no en esa noche. La selva había dejado de ser un simple paisaje. Ahora era una entidad viva, consciente, que me observaba con una curiosidad siniestra, y yo era su presa. Fue entonces cuando lo vi. Entre la negrura del camino una figura comenzó a emerger de la maleza. No era una de las pequeñas siluetas que había visto antes. Esta era más grande, más lenta, más deliberada. La linterna, aunque débil, iluminó lo suficiente para que pudiera distinguirla. Un anciano, encorvado, con una postura que sugería años de carga y cansancio. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, como si cada línea contara una historia de dolor y pérdida. Llevaba ropa sencilla, hecha a jirones, que olía a tierra húmeda y moho, como si hubiera estado enterrado durante años y solo ahora hubiera emergido. El anciano se detuvo a unos metros del camión, justo en el borde de la luz de la linterna. No dijo nada, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en los míos. No había amabilidad en su mirada, solo una seriedad inquietante, como si supiera algo que yo no podía comprender. Lentamente levantó una mano huesuda y señaló hacia el camión, hacia el motor, donde horas antes había encontrado las mazorcas de maíz y las hojas de tabaco. No entendí lo que quería decirme, pero en el fondo lo supe. Lo supe desde el momento en que vi las ofrendas en el motor. Los aluxes estaban jugando conmigo, y si no hacía algo al respecto, no saldría de allí. El anciano no se movió, permaneció allí, como una estatua, observándome con esa mirada intensa que parecía atravesarme. Sentí como el miedo se mezclaba con una extraña sensación de respeto. No era un miedo irracional, como el que me habían provocado las figuras pequeñas y las risas. Este era diferente, más profundo, más antiguo. Era el miedo que se siente al estar frente a algo que trasciende la comprensión humana. Finalmente el anciano habló. Su voz era áspera, como el crujir de hojas secas, y sus palabras llegaron en un susurro que parecía provenir de muy lejos. «Ellos no olvidan», dijo, y su voz resonó en el silencio como un eco. «Ellos no perdonan». No supe qué responder. Mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido. El anciano continuó mirándome como si esperara que yo entendiera algo que estaba más allá de mi comprensión. Y entonces, lentamente, comenzó a retroceder, deslizándose de nuevo hacia la maleza, como si la selva lo estuviera reclamando. «No te quedes aquí», susurró.
antes de desaparecer por completo en la oscuridad. No te quedes. El viento sopló con fuerza, llevándose consigo las últimas palabras del anciano. Me quedé allí, paralizado, con la linterna en una mano y el miedo apretándome el pecho. Sabía que no podía ignorar su advertencia. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Miré hacia el motor del camión, donde las mazorcas de maíz y las hojas de tabaco todavía estaban esparcidas en el suelo. Recordé las historias que había escuchado en mi infancia, relatos sobre los aluxes y cómo exigían respeto. No podía seguir ignorándolo. No podía seguir pretendiendo que todo esto era una coincidencia, una alucinación causada por el cansancio y el estrés. Con manos temblorosas me arrodillé en el suelo y comencé a recoger las mazorcas y las hojas de tabaco. No sabía qué hacer con ellas, pero sabía que tenía que devolverlas, que tenía que ofrecer algo a cambio. Busqué en el camión buscando algo que pudiera servir como ofrenda. No tenía mucho, un poco de comida, una botella de agua, algunas monedas sueltas. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Coloqué las ofrendas en el suelo justo al borde de la carretera, donde el anciano había estado parado. No sabía si era suficiente, pero era lo único que podía hacer. Respiré hondo, intentando calmarme, y murmuré unas palabras, una mezcla de disculpa y súplica, aunque no estaba seguro de a quién o a qué me estaba dirigiendo. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, y las luces del camión parpadearon. Por un momento pensé que el motor iba a encender, pero no pasó nada. Solo el silencio, denso y pesado, y la sensación de que algo me observaba desde las sombras. No podía esperar a que algo sucediera. Con un último vistazo a las ofrendas me subí de nuevo al camión y cerré la puerta. La linterna iluminaba el interior, pero afuera la oscuridad era absoluta. Y en esa oscuridad sabía que no estaba solo. El interior del camión se sentía como una burbuja frágil, un refugio temporal en medio de la oscuridad que lo rodeaba. La linterna, ahora colocada en el asiento del copiloto, proyectaba sombras inquietantes en las paredes metálicas, como si las figuras que me acechaban ya hubieran comenzado a infiltrarse en mi espacio seguro. Mis manos temblaban mientras las apretaba contra el volante, y mi respiración era agitada, entrecortada. El anciano había desaparecido, pero sus palabras resonaban en mi mente como un eco persistente. Ellos no olvidan, ellos no perdonan. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Las ofrendas que había colocado en el borde de la carretera eran un gesto desesperado, un intento de apaciguar a lo que fuera que estuviera jugando conmigo. Pero no sabía si había funcionado, no sabía si era suficiente. La selva, ahora más que nunca, parecía estar viva, respirando, observándome con una curiosidad siniestra. El viento sopló con fuerza, golpeando el camión como si intentara derribarlo. Las luces parpadearon de nuevo y por un momento pensé que el motor iba a encender, pero no pasó nada. Solo el silencio, denso y pesado, y la sensación de que algo se acercaba. Decidí que no podía esperar más. Tenía que salir de allí. Tenía que encontrar una manera de escapar. Con manos temblorosas tomé la linterna y me preparé para bajar. Antes de abrir la puerta miré por la ventana, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. No vi nada, pero la sensación de que algo me observaba no desaparecía. Respiré hondo y abrí la puerta. El chirrido de las bisagras sonó como un grito en el silencio, y me quedé quieto, esperando a que algo reaccionara. Pero no pasó nada, solo el viento que soplaba suavemente, llevando consigo el olor a tierra húmeda y vegetación podrida. Bajé con cuidado,
sintiendo cómo el suelo irregular de la carretera crujía bajo mis botas. La linterna iluminaba un pequeño círculo de luz frente a mí, pero más allá de eso, solo había oscuridad. Me dirigí hacia las ofrendas que había colocado en el borde de la carretera. Las mazorcas de maíz y las hojas de tabaco todavía estaban allí, pero algo había cambiado. Las monedas que había dejado estaban dispuestas en un patrón circular, como si alguien las hubiera movido deliberadamente. La comida que había ofrecido estaba intacta, pero la botella de agua estaba vacía, como si alguien la hubiera bebido. El miedo se apoderó de mí por completo. No había nadie alrededor. No había forma de que alguien hubiera llegado hasta allí sin que yo lo notara. Y sin embargo, las ofrendas habían sido alteradas. Era como si los aluxes o lo que fuera que estuviera allí hubieran aceptado mi ofrenda, pero no estaban satisfechos. El viento sopló de nuevo, más fuerte esta vez, y sentí como el frío se filtraba bajo mi piel. Miré a mi alrededor apuntando la linterna hacia los árboles, hacia la maleza, buscando cualquier señal de movimiento. Pero no vi nada, solo la oscuridad, densa e impenetrable. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo era abrumadora. Era como si algo me observara desde las sombras, algo que no quería ser visto. Mientras pensaba en qué hacer, noté algo en el espejo retrovisor. Una figura, pequeña y delgada, parada justo en el borde de la carretera. No pude ver su rostro, pero su silueta era clara, demasiado clara. Y entonces, la figura se movió, deslizándose hacia el camión con una gracia antinatural. No esperé a ver más. Con un movimiento rápido cerré la puerta y me aseguré de que estuviera bien trabada. La linterna iluminaba el interior del camión, pero afuera la oscuridad era absoluta. Y en esa oscuridad sabía que no estaba solo. El silencio dentro del camión era ensordecedor. Las risas habían cesado, pero la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad no desaparecía. Mis manos, aún temblorosas, se aferraban al volante como si fuera el único punto de anclaje en un mar de incertidumbre. La linterna, ahora apagada, yacía en el asiento del copiloto. Su luz ya no era necesaria. Afuera, la noche era absoluta, como si la selva hubiera absorbido toda la luz, toda la esperanza. No podía quedarme allí, lo sabía. Las ofrendas que había dejado en el borde de la carretera no habían sido suficientes. Los aluxes, o lo que fuera que estuviera allí, no estaban satisfechos. Y si no hacía algo pronto, no saldría de allí con vida. Con un esfuerzo sobrehumano, respiré hondo y volví a intentar encender el motor. Esta vez no esperaba que funcionara. Había perdido la cuenta de cuántas veces lo había intentado, pero sabía que no tenía otra opción. Giré la llave y, para mi sorpresa, el motor rugió de vida. El sonido me sobresaltó, como si hubiera despertado a un monstruo dormido. Las luces del tablero se encendieron, iluminando el interior del camión con una luz tenue pero reconfortante. No lo pensé dos veces. Pisé el acelerador y el camión comenzó a moverse, lentamente al principio, pero ganando velocidad a medida que avanzaba por la carretera. No miré atrás. No me atreví. Sabía que si lo hacía vería algo que no quería ver, algo que podría perseguirme por el resto de mis días. La carretera parecía más larga que nunca, pero esta vez no estaba completamente a oscuras. Las luces del camión iluminaban el camino frente a mí, revelando la ruta que había estado perdida horas antes. Los árboles altos y tupidos formaban un túnel oscuro, pero ya no sentía que se cerraran a mi alrededor. Era como si la selva hubiera decidido dejarme ir, al menos por ahora. El GPS, que había estado muerto durante horas, de repente cobró vida.
La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar una ruta clara hacia la Riviera Maya. No entendía cómo era posible, pero no me detuve a cuestionarlo. Solo seguí conduciendo, con las manos firmes en el volante y los ojos fijos en la carretera. El tiempo pareció acelerarse. Los kilómetros pasaban rápidamente y con cada uno que recorría, la sensación de que algo me observaba comenzaba a desvanecerse. Las risas, las figuras, las huellas en la tierra, todo parecía quedar atrás, como si hubiera sido un sueño, una pesadilla de la que finalmente me estaba despertando. Pero no podía relajarme, no del todo. La experiencia había dejado una marca en mí, una cicatriz invisible que sabía que nunca desaparecería por completo. La selva, con sus sombras y sus secretos, ya no era un lugar que pudiera ver con los mismos ojos. Sabía que había algo allí, algo antiguo y poderoso, que no perdonaba a quienes lo desafiaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la Riviera Maya. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, como un faro que me guiaba a un lugar seguro. El camión seguía funcionando perfectamente, como si nunca hubiera tenido un problema. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo había sucedido en esa carretera, algo que no podía explicar. Al llegar a mi destino, me detuve en un área bien iluminada y apagué el motor. El silencio que siguió fue reconfortante, pero no pude evitar mirar a mi alrededor, buscando cualquier señal de que algo me había seguido. No vi nada, pero la sensación de que algo me observaba no desaparecía por completo. Bajé del camión y respiré el aire fresco de la noche. La ciudad estaba viva, llena de sonidos y luces que contrastaban con la oscuridad de la selva. Pero incluso allí, en medio de la civilización, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado en mí. Miré hacia atrás, hacia la carretera que había dejado atrás. La selva se alzaba en la distancia, oscura e impenetrable, como un recordatorio de lo que había vivido. Sabía que no podía olvidarlo, que no podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero por ahora estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba.